Amigos y hermanos, los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Alberto Sarmiento, por la gracia y la misericordia de Dios, misionero emérito de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Quiero aprovechar estos medios para poder saludar a nuestros hermanos que han de recibir esta grabación, este video, especialmente a nuestro hermano Daniel Claver. Gracias por tomarlo en cuenta. El motivo de este video, hermanos, es para compartir con ustedes algunas de las experiencias debido a una entrevista que mi hermano me hizo, en la cual quería que compartiera con ustedes parte del testimonio de nuestras vidas. La dinámica que quiero compartir con ustedes es responder una serie de preguntas acerca de una entrevista que mi hermano me hace. Dentro de las preguntas, la primera de ellas es ¿qué lo llevó a tomar la decisión para ser misionero? Y creo que en la etapa del llamado que cada uno de nosotros vivimos, cada uno siente tiene ese sentir con Dios, de pertenencia, de deuda. Y debido a mi testimonio y a la vida que tuvimos anteriormente de caminar en el camino del Señor, de recibir la salvación de parte de Dios, llegó el momento en el que le dije al Señor, pues estoy muy en deuda contigo, porque el día de hoy debería estar muerto, debería estar loco, en un centro de rehabilitación, en una prisión quizás, pero a Dios con su misericordia le plació ayudarnos, salvarnos, y es debido a esa situación, a esa cuestión de sentirme en deuda con Dios, tomamos nuestra decisión de dedicar nuestra vida al Señor, y fue a través del llamado a las misiones como nosotros decidimos pagarlo. La segunda pregunta es ¿cuántos años fue o lleva siendo misionero? Nosotros comenzamos nuestro proceso desde el 2010 en Tijuana, Baja California, México, estudiando y después llevando prácticas misioneras en la Sierra de Nayarit, en la Mesa del Nayar. Allá estuvimos durante 4 meses aproximadamente, donde Dios nos permitió tener bautismos. Tuvimos fiesta del amigo, casamos a un matrimonio y dejamos una obra ahí andando como con alrededor de 30 personas, entre los cuales había 8 o 9 hermanos bautizados. Después estuvimos 3 años laborando en Panamá, directos ahí en la comunidad de Changuinola, Bocas del Toro, Panamá. Estuvimos trabajando durante 3 años. Dios nos permitió traer alrededor de 200 bautismos entre la selva y la ciudad. Dios en esas pues fue bueno con nosotros. Obviamente todo en conjunto de los pastores nacionales de ahí de Panamá, no fue trabajo único. Después de ahí fuimos 3 años misioneros en Montevideo, Uruguay, como supervisor de Montevideo, Uruguay, todo el país, hasta Porto Alegre, Brasil, y aparte tenemos la responsabilidad como coordinador o secretario de Educación Cristiana de todo el Cono Sur, de los 5 países del Cono Sur. Estuvimos fungiendo, así que pues durante 8 años tuvimos un proceso misionero. La tercera pregunta dice ¿qué sintió al dejar a su familia en México? Yo creo que esa es la etapa más difícil. En mi caso personal, pues yo personalmente pues no soy muy apegado a mi familia. Tenemos una excelente relación, una muy bonita convivencia, pero para mí no fue muy difícil despegarme de mi familia, pero para mi esposa sí. Para mi esposa fue muy complicado, ya que la familia de ella son extremadamente unidas, son una familia en la que todos los días en la tarde toman el café con panecito, y fue muy complicado esa situación. Pero con el tiempo, gracias a Dios, a través de los medios, de las redes sociales, teníamos la oportunidad de estarnos comunicando más seguido, y eso como sea nos acercaba un poquito más. La siguiente pregunta dice ¿cuál fue el mayor reto que experimentó en el país en el que fue asignado? Pues son muchos, hermanos, los aspectos que producen crisis. Un misionero cuando llega a un país se convierte en un enemigo espiritual de la hueste que está en ese lugar. Entonces dentro de la burbuja que está el misionero hay diferentes factores de crisis, donde está la economía, el crecimiento, el informe cuatrimestral, la economía, está el proyecto de la visión celular, los proyectos educativos, la familia, la salud, el estar lejos de la casa, el alimento, porque en los lugares donde nosotros vivíamos no había picante, no había tortillas. Un país como por ejemplo Montevideo, Uruguay, donde una Coca-Cola de 3 litros valía alrededor de casi 150 pesos mexicanos, donde la canasta básica para comer, así apenas mi familia y yo teníamos que gastar alrededor de $100, ¿no? Eran 2,000 pesos solamente en comida, ¿no? Y algo tranquilo, donde pues el país es extremadamente caro. Hay muchos los retos que se experimentan, pero sin duda uno de los retos más fuertes que hay ahí es experimentar la mano de Dios en situaciones impresionantes, ¿no?
Dice, ¿alguna vez tuvo usted alguna carencia mientras fue misionero? Sí, siempre tuvimos, hermanos. Todos los misioneros en el campo, hermanos, sufren diferentes carencias, porque regularmente cuando una iglesia apoya o bendice a un misionero, quiere ver reflejada esa ofrenda en un púlpito, la quiere ver reflejada en un micrófono, quiere verla reflejada en una banca, pero se nos olvida, hermano, el factor personal del misionero. Si el misionero tiene zapatos, si sus hijos tienen zapatos, si de repente un día pueden ir a tomar una nieve con su familia, todos esos aspectos son algo que la iglesia desconoce, que la iglesia no atiende actualmente. Todo lo que nosotros a veces mandamos al campo misionero, queremos ver un super templo, queremos ver un equipo de sonido, queremos ver un micrófono, queremos ver bancas y eso, pero se nos olvida también que los hijos de los misioneros necesitan vestir, que la esposa del misionero necesita vestir, que un día a la semana la familia misionera tiene que tomar un tiempo de esparcimiento, porque no todo es trabajo, no todo es trabajo y trabajo y trabajo. ¿Alguna vez, dice, sintió que no era parte de Dios el llamado? Nunca lo dudé. Yo jamás dudé que fuera un llamado de Dios, porque cuando venían las crisis y cuando las situaciones nos hacían sentir renunciar o nos hacían sentir dejar el trabajo, siempre el Señor nos respondía de una manera sorprendente. A veces Dios ha sido tan exageradamente buena que en un testimonio personal llegó el momento en el que Dios literalmente apareció un billete de $100 en mi bolsa, que no sé de dónde salió, pero un día apareció ahí dentro de miles de testimonios que pudiera comentarles acerca de lo que vivimos en el campo. La siguiente pregunta dice, ¿actualmente es usted misionero? No, hermanos, actualmente, hermanos, ya después de 8 años de peregrinaje en el campo, el día de hoy estamos plantando la 10ª iglesia apostólica en Ciudad Obregón, Sonora. Es una misión nueva. La Ciudad Obregón tenía 22 años sin abrir una obra nueva, y creo, hermanos, con la ayuda de Dios, que Dios ha de bendecirnos. Tenemos apenas desde abril con la iglesia andando, tenemos apenas 5 o 6 meses trabajando con la iglesia, pero el día de hoy ya Dios nos permite 25 miembros, hermanos. Tengo algunos candidatos al bautismo. Y bueno, todo desde cero, volvimos a empezar mi esposa y yo aquí en Ciudad Obregón, y Dios nos ha estado ayudando. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta o que enfrentó? Los obstáculos más grandes, hermanos, son 3. Hay muchos, hay miles de factores de crisis, pero hay 3, hermanos, en los que la iglesia puede involucrarse mucho. Primer obstáculo, hermanos, es la falta de comunicación. No hay nada, hermano, que golpee más duro a un misionero que el abandono. El abandono, hermanos, es una de las situaciones más complicadas que el misionero vive. Y a veces dentro de la poca comunicación o las llamadas o los mensajes que recibimos de la iglesia acá en México, es de que, hermano, ¿cuántos bautismos llevas? Y hermano, ¿cómo va la obra? En lugar pues de atender, como les decía, ¿verdad?, la situación personal del misionero. Uno de los obstáculos más grandes que hay, hermanos, es la falta de comunicación. Segundo, hermano, el segundo obstáculo más grande que encuentra uno como misionero es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, hermano, está constantemente. Yo en el campo misionero tuve a 2 de mis hijos al punto de morir, literalmente. Uno de ellos desahuciado, el médico le dio un paro cardíaco, el médico me dijo, su hijo se va a morir, y fue una crisis horrible, pero en su misericordia el Señor, pues el día de hoy me lo permite y está vivo. Mi otro hijo, llegamos en el cambio de Panamá a Uruguay, y mi hijo mayor se llena de puntos. Lo llevamos al médico y el médico me dice, probablemente su hijo tiene leucemia. Entonces yo no acepté esa palabra, yo no acepté esa acta de decreto. Oramos y se levantó un remanente a orar con nosotros, y Dios en su misericordia pues recuperó la salud de mi hijo después de 1 año de tratamiento. El otro niño estuvo 2 años con tratamiento. Entonces, cuando uno, hermano, como misionero llega y se planta al campo misionero, te conviertes en un enemigo de la hueste espiritual que está en ese lugar, y va a buscar intimidarte, va a buscar tumbarte, va a buscar quitarte el gozo, va a buscar quitar o robar el llamado de Dios hacia tu vida. Y es importante, hermano, que nosotros atendamos esos obstáculos. Primero es el abandono. Segundo obstáculo es las huestes espirituales. Y tercer obstáculo, hermanos, es la economía. Todos los misioneros viven con presupuestos limitados, todos. Y si yo les pudiera comentar el día de hoy un testimonio, un día estábamos acá en Ciudad Obregón, prediqué en una iglesia. Y al predicar a una iglesia, una hermana al final del culto me pidió que yo orara por ella, por una situación que estaba pasando. Y después de 6 meses que oré por ella, un día la hermana me habla cuando llegamos a Montevideo, Uruguay. Vivimos el cambio de Panamá a Montevideo, Uruguay.
y un clima totalmente diferente. En Panamá 38, 39 grados. Y cuando llegamos a Montevideo, Uruguay, llegamos a 1 grado, 2 grados, con muchísimo frío. No íbamos preparados, no teníamos cobijas, no teníamos ningún suéter. Y cuando ya teníamos como 4 meses ahí, nos habla esta hermana después de 6 meses que oré por ella. Y me dice: hermano, quiero bendecirlo, deme un número de cuenta. Y pues yo muy escéptico por mucha gente que me prometió. Y al final de cuentas nunca nos ayudó, nunca nos bendijo, nunca nos mandaron nada. Y yo pues escéptico le mandé nada más el número de cuenta a la hermana. A los 5 minutos me dijo la hermana: revise su número de cuenta. Revisé mi cuenta, la hermana había dado una bendición para mí. Y me sorprendió mucho porque mi esposa, mis hijos y yo, hermano, literalmente nos abrazábamos a llorar de frío allá en Uruguay. Y esa bendición que la hermana nos mandó fue de bendición para que nosotros pudiéramos comprar cobertores, pudiéramos comprar calentadores para la cama y pudiéramos comprar unos calefactores para nosotros poder estar calientitos en la casa. Gracias a Dios, porque hubo alguien que su corazón lo tocó y bendijo, un misionero. ¿Verdad? A lo último, dicen las últimas 3 preguntas, dice: ¿ha querido usted en su momento o quiso desistir a ser misionero? Todos los días. Todos los días, hermanos, teníamos ganas de renunciar, pero siempre el Señor nos fortalecía. Siempre había algo nuevo, siempre había una sorpresa de parte de Dios. Penúltima pregunta, dice: ¿qué consejo le darías a los aspirantes de misionero? Yo le dijera: hermano, lánzate. Si Dios te está haciendo el llamado, hermanos, el Señor te va a proveer. El Señor va a abrir la ventana de los cielos. Él te va a sorprender siempre. El que llama paga. Anímate, no te esperes que llegue un tiempo de tu vida en el que vivas con anhelos o con reproches en lugar de que vivas con recuerdos. Es mejor tener recuerdos que tener anhelos. Es mejor haber dicho: gracias a Dios porque lo hice, que decir: mejor lo hubiera hecho. Y yo te digo, hermano, si tienes ese llamado, adelante, hermano. La última pregunta dice: hermano, ¿se ha sentido soledad en el ministerio? Y hermano, yo creo que el ministerio misionero es el ministerio de más soledad de todos. Es el ministerio, hermano, en el que literalmente está solo. Yo tengo mucho respeto por los ministerios pastorales, pero en los ministerios pastorales, pues por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Se le hace un festejo de la familia pastoral, se les da un aguinaldo, ¿verdad? A los misioneros, ¿no? A los evangelistas, por ejemplo, ¿verdad? Van de ciudad en ciudad, predican de lugar a lugar, pero aquellos que ya están consolidados, ¿verdad? Hay ciertos nombres que pudiera mencionar, ¿verdad? Pero muchos de ellos ya están cómodos ahorita. Tienen su vivienda, tienen sus buenos carros, ¿verdad? Pero del misionero, pues pocos se acuerdan. Yo quisiera, hermanos, decirles en el nombre de Jesucristo que ustedes sean cercanos. Les ofrezco una disculpa porque quería mandarles un video de 3 minutos, de 2 minutos, pero no se puede. Mi deseo más grande es que Dios les bendiga. Espero que este video sea de utilidad. Y cualquier cosa, hermano, estamos para servirle. Le dejaré al hermano mi número de teléfono si alguno quiere comunicarse con nosotros. Estamos para servirle. Así que un saludo desde la 10ª iglesia de Ciudad Obregón, Sonora. Mi familia y mis hijos y la congregación les mandan muchos saludos. Dios les bendiga, hermano. Dios les pague.